Un terremoto cambia las reglas de la medicina en menos de un minuto. Lo que ayer dentro de las paredes de tu hospital era una excelente práctica clínica, en el terreno de una catástrofe puede costar vidas. El trágico doble sismo ocurrido recientemente en Venezuela con magnitudes de 7,2 y 7,5, con epicentro en Yaracuy, nos ha recordado de forma cruda que los desastres masivos exigen un vuelco radical en el pensamiento del médico de urgencia. Ante el colapso de infraestructuras que afectó a Caracas y que también afectó a La Guaira, los recursos se vuelven críticamente limitados en segundos. En la medicina de catástrofes, el principio ético se transforma. El objetivo ya no es hacer lo mejor para un paciente individual, sino hacer el mayor bien para el mayor número de personas. Hoy vamos a analizar cómo cambia la práctica médica cuando el sistema colapsa por completo. Partamos hablando de la evolución temporal de un desastre. Para gestionar una catástrofe de forma eficiente debemos comprender que el perfil de mortalidad no es estático. Evoluciona de manera relativamente predecible a medida que corren las horas. Podríamos decir que durante las primeras 24-48 horas nos enfrentamos a una fase que está dominada por el rescate y el triage. En esta ventana inicial, la probabilidad de supervivencia de los atrapados es máxima y la población fallece principalmente por trauma directo, hemorragias exsanguinantes y asfixia inmediata. Aquí la prioridad absoluta es la apertura de la vía aérea, el control de sangrados masivos mediante torniquetes y la aplicación estricta de triage START, evaluando únicamente respiración, perfusión y estado mental. A medida que avanzamos en los días, habitualmente entre las primeras 48 horas y el quinto día, el escenario cambia. Los sobrevivientes comienzan a ser extraídos en masa y el síndrome de aplastamiento pasa a ser el protagonista epidemiológico. En esta etapa, el factor determinante para la supervivencia ya no es solo la velocidad de extricación, sino la disponibilidad y agresividad de la fluidoterapia. Pasado el quinto día, la probabilidad de hallar sobrevivientes bajo las estructuras desciende de forma vertical. Quienes logran ser rescatados tras periodos tan prolongados, excepciones extraordinarias como el caso de Evans Monsignac en el terremoto de Haití, quien resistió 27 días gracias a un microclima particular y a la ausencia de trauma mayor, entra en una fase dominada por la insuficiencia renal aguda establecida, con anuria total y un riesgo crítico de sepsis. En este punto, el foco logístico debe virar hacia la terapia de reemplazo renal, el soporte de órganos y el debridamiento quirúrgico. Ahora te presento las paradojas que ocurren en esta trinchera. Para el profesional formado en entorno urbano, los protocolos de desastre imponen decisiones que pueden sonar contraintuitivas, pero que están plenamente respaldadas por la evidencia y por los consensos que provienen de la medicina táctica y de catástrofe. La primera paradoja es la omisión de las maniobras de reanimación cardiopulmonar. En un flujo masivo de víctimas, el paro cardiorrespiratorio se clasifica de entrada como código negro. El RCP consume múltiples reanimadores, tiempos y equipamiento crítico. Destinar estos recursos limitados a un paciente en paro con pronóstico adverso significa retirar la oportunidad de sobrevivir a múltiples pacientes con código rojo que se beneficiarían de intervenciones rápidas. La segunda paradoja consiste en priorizar al paciente que permanece en silencio. El sesgo asistencial nos impulsa a atender al herido que grita o llora, pero quien tiene energía para vocalizar demuestra una vía aérea permeable y muchas veces un cerebro que generalmente va a estar bien perfundido. El verdadero peligro metabólico y hemodinámico se esconde en el silencio del paciente inconsciente. La tercera paradoja es que la búsqueda de la perfección técnica se vuelve disfuncional. Debemos alejarnos de la sutura estética minuciosa o del examen físico exhaustivo para adoptar una mentalidad de mínimos aceptables y control de daños. La velocidad y el pragmatismo rústico salvan más vidas en masa que ser demasiado meticuloso. Ahora hablemos del signo de aplastamiento. Existe debate también en este punto sobre los cristaloides. Revisemos la fisiopatología de la denominada muerte por rescate. Mientras una extremidad sufre la compresión directa de un escombro, el tejido muscular es esclerosado, acumula mioglobina, potasio y fósforo debido a la rhabdomiólisis. En el instante en que se remueve la carga física, la reperfusión arrastra este cóctel de metabolitos directamente al torrente sanguíneo, induciendo arritmias letales por hipercalemia y necrosis tubular aguda. Existe un amplio consenso internacional de que el pilar terapéutico fundamental es iniciar la fluidoterapia intravenosa, si es posible incluso antes de que el paciente sea liberado por completo del colapso estructural. Aquí se abre un debate clásico en la literatura médica. Si sabemos que la solución salina al 0,9% induce acidosis metabólica hiperclorémica y que la acidosis desplaza el potasio extracelular empeorando la hipercalemia, ¿por qué no utilizar una solución balanceada como el Ringer lactato? Si bien el razonamiento fisiológico en favor del Ringer es sólido en el manejo diario de múltiples patologías en el servicio de urgencia, las principales guías internacionales de catástrofe recomiendan priorizar la solución salina normal y evitar, al menos inicialmente, las soluciones que aporten, aunque sea muy poco, potasio exógeno. Cuando el riñón se enfrenta a una carga masiva de mioglobina y entra en anuria,
pierde la capacidad de depurar el potasio. Ante la ausencia de monitorización analítica en el terreno, las guías prefieren una solución simple, estandarizada y libre de potasio. Para contrarrestar la acidosis hiperclorémica y favorecer la solubilidad de la mioglobina, muchos protocolos internacionales sugieren añadir bicarbonato de sodio una vez iniciada la reposición volumétrica. Esto busca elevar el pH urinario por encima de 6,5 para prevenir la precipitación de cilindros en los túbulos renales. Aunque debemos ser claros en que la evidencia clínica definitiva, en forma de ensayos clínicos robustos que demuestren una reducción neta de la mortalidad, sigue siendo limitada. ¿Y qué hay de la hidratación oral en entorno austero? Un argumento frecuente en plataformas académicas y redes sociales es que jamás se debe suministrar líquidos por vía oral a un paciente politraumatizado, argumentando el riesgo de broncoaspiración o la necesidad de mantener el ayuno ante una eventual intervención quirúrgica. Bueno, este dogma confunde el escenario hospitalario con la medicina prehospitalaria extrema. En un colapso estructural masivo, los tiempos de traslado y la disponibilidad de quirófano superan con creces las 2 horas requeridas para el vaciamiento gástrico de líquidos claros. Los documentos de consenso para entornos austeros son claros. Cuando el acceso intravenoso o intraóseo no está disponible, el paciente se encuentra completamente consciente, puede deglutir con seguridad y no existe sospecha de trauma abdominal complejo, la hidratación oral precoz es una estrategia válida y necesaria para mitigar el daño renal. En estas circunstancias excepcionales, algunos protocolos proponen el uso de soluciones orales alcalinizantes rústicas, mezclando una cucharadita de bicarbonato de sodio y media cucharadita de sal en 1 litro de agua pura. Es mandatorio evitar jugos de fruta o bebidas isotónicas comerciales, dado que tienen muchas veces un elevado e impredecible contenido de potasio. Finalmente, puedo decir que en una catástrofe, el enemigo no es solo el trauma físico, también lo son el tiempo, la escasez y las decisiones equivocadas basadas en dogmas rígidos. Comprender cómo se transforma la medicina cuando colapsa el sistema sanitario es lo que nos permite, en el momento de crisis, salvar decenas de vidas en lugar de una sola. Ahora, colegas, abro el debate. ¿Cómo están estructurados los protocolos de triage en masa y manejo de rhabdomiolisis en su centro? ¿Qué opinan del manejo de volumen en entornos de recursos limitados? Dejen sus comentarios, compartan este material y sigamos construyendo una medicina de urgencia sólida y adaptable a la realidad del terreno. Nos vemos en un próximo turno.